buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este espacio. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción. Gabriel Dávila está en los controles. Ismael se encarga de nuestros videos y el canal de YouTube. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Como siempre agradecemos el placer de su sintonía y agradecemos que haya llegado hasta el fin de semana con nosotros y completado esta semana laboral, porque hoy es viernes, el último viernes del mes de junio. Estamos a 25. Los saludamos a ustedes y saludamos a todos los compañeros. Ayer justo después de terminar el programa, de haber terminado de conversar con el doctor, el insectólogo Héctor Balcácer, y uno de los temas que hablamos con él justamente fue sobre las vacunas para el COVID y específicamente le preguntábamos sobre la posibilidad de una tercera dosis para el COVID y sobre la posibilidad del mix and match, es decir, mezclar vacunas y los estudios que se han hecho al respecto, los resultados positivos en esos estudios preliminares que de hecho iniciaron en Londres a principio de año, se hicieron algunos en Alemania, específicamente en la Universidad de Sarre. Angela Merkel combinó vacunas para dar una muestra a la población alemana de que eso es eficaz y seguro, pero no se había producido ningún anuncio cuando tuvimos la conversación con él, no era algo oficial. Lo que se había anunciado hasta el momento era simplemente que se iba a hacer un estudio aquí con 3.300 personas por parte de Salud Pública, pero saliendo de aquí se produjo el anuncio oficial en República Dominicana por parte de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en su calidad de encargada del Gabinete de Salud, anunciando formalmente que en el país se dispondrá la tercera dosis de una vacuna, en este caso una vacuna distinta a la que se ha administrado, es decir, la mayor parte de la población ha recibido 2 dosis o recibirá una segunda dosis, porque hay una parte significativa que tiene una primera dosis de Sinovac y otra parte que ya tiene 2 dosis de Sinovac, una proporción menor que tiene 2 dosis de AstraZeneca y una parte muy pequeñita, 25.000 personas, que tiene 2 dosis de Sinopharm, pero hay distintas vacunas que se han administrado en el territorio nacional. Entonces ella anunció que se dispone ya oficialmente la medida de que habrá una tercera dosis para la población dominicana de una vacuna distinta. Es decir, ya se dispuso la medida en el país oficialmente, primero de una tercera dosis y segundo del llamado mix and match, que en español es la inoculación mezclada, la mezcla de vacunas. Esto ha generado distintas reacciones de la comunidad científica que son muy importantes porque, bueno, la población lógicamente tiene opiniones como siempre las tiene, eso es libre, por supuesto, las tiene sobre todas las medidas que toma el gobierno y eso es correcto, está muy bien la libre expresión, pero lógicamente interesa mucho lo que dicen los médicos, lo que dicen los expertos, sobre todo en infectología, en vacunología, en epidemiología, que conocen mejor este tema, porque en eso se especializan. Y las opiniones han sido, pues, encontradas. Uno no es experto sobre eso, pero más o menos le ha dado seguimiento al tema. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera que ya estaba aquí, pero estaba haciendo unas Conexiones. conexiones y unas cosas, y por eso no se había sentado en la mesa, pero ya estaba por ahí. Olga Almanzar, nuestra productora y co-conductora también del espacio. Buenas tardes, Leila, y buenas tardes a toda la audiencia de Rumba y de este rumbo de la tarde, el toque de queda de las tardes en República Dominicana, sin duda. Y escuchando tu comentario, mira, yo creo que hay que ser muy responsables a la hora de hablar del tema de la vacuna,
porque como país efectivamente hemos enfrentado una serie de inconvenientes para que la población haga conciencia y vaya y se vacune, sobre todo algunos sectores que ya todos conocemos esa historia. Sin embargo, yo tengo una ligera duda respecto a esta decisión, porque todos los médicos que son del área han coincidido, casi todos, no todos, en que no hay ningún estudio que valide la necesidad o no la necesidad, las posibles consecuencias de una tercera vacuna en la población. Hay gente que está jugando con eso. Yo he tenido varios reportes de personas que ya suministradas las 2 dosis de la vacuna que le haya tocado, están utilizando, por ejemplo, las vacunas de Pfizer para también vacunarse. Y hay un problema tanto de la gente que tiene esta práctica como de la gente que lo permite. Entonces, ¿qué pasa con esta situación de la tercera vacuna? Yo sé que hay mucha gente a favor. No sé cuál será la posición tuya, Leila, pero varias personas entienden que poner una tercera dosis un mes después es muy, muy arriesgado. Incluso tengo la declaración de uno de estos especialistas infectólogos que dice que exponer el cuerpo de cualquier ser humano a una tercera dosis de la vacuna con una situación de tu sistema inmune puede reaccionar de diferente forma. O sea, el sistema inmune de cada persona puede reaccionar de forma completamente distinta en esta situación. Entonces, yo creo que antes de tomar esa decisión, las autoridades dominicanas, el Gabinete de Salud, debe investigar, debe documentarse, debe incluso consultar con expertos internacionales, con lo que son aquí también del patio, pero educar bien a la población para que esto no genere un efecto contrario del que habíamos estado sorteando, porque la gente ya ha comenzado a vacunarse por el tema del miedo, ha visto cómo las cifras se han disparado, y es importante que eso se mantenga, que se mantenga el ánimo de que la población se vacune. Ahora con Claro, esta decisión repentina por demás, pues yo creo que eso puede ser bastante contraproducente. Hay que pensarlo, hay que analizarlo y sobre todo hay que documentarse porque no se puede exponer a la población a una situación que no sabemos cómo puede terminar. mira, yo te voy Saludos, a Olga, Leila, ¿cómo Hola están? Israel, entraste temprano, tu segmento no te toca todavía, pero ahí Bienvenido, está el Israel. Bueno, video. yo quiero primero saludarlas y me Ajá, gustaría hacerle una pregunta sencilla, porque sé que ustedes se mantienen en el día a día del COVID, si me lo permiten. Oh, ajá. claro. Y es relativamente simple. En las condiciones actuales, y me gustaría que me dieran su respuesta de manera individual, cada una de ustedes. ¿Ustedes Aunque yo le iba a responder ahora que ella quería mi opinión sobre el tema, pero se, bueno, se pondrían la tercera vacuna? claro, yo sí, pero le voy a responder ahora y de paso voy a responder la tuya porque va en el marco de lo mismo. Yo no Mira, digo que no, pero me voy a informar primero. yo me la voy a poner, pero bueno, ustedes saben que sobre el mix and match, mucho antes de que aquí supiéramos, porque yo no lo sabía, a mí me sorprendió igual que a usted y que a todo el mundo la decisión de ayer, ¿verdad? Sí. Y damos la bienvenida a Valentín que se está conectando, pero Valentín, no me interrumpa que te conozco a ti también. Sobre el mix and match, ustedes saben que yo tengo mucho tiempo hablando aquí. Antes de imaginarme que eso se iba a proponer en República Dominicana, ustedes saben que de hace meses yo comencé a hablar del mix and match cuando en Londres se estaba estudiando en febrero. O sea que yo más o menos le he dado seguimiento a lo que está estudiándose sobre eso en otros países. Así que yo te voy a decir lo que yo sé, lo que han dicho algunos médicos y lo que yo haría. ¿Ok? Sí es verdad que hay otros lugares donde se ha hecho. Ahora mismo se está haciendo en Dubái, en Emiratos, pero lo que uno conoce como Dubái. Se está haciendo 2 dosis de una que creo que es Sinovac o Sinopharm, pero es la misma tecnología, y la tercera dosis de Pfizer. Se está haciendo y están en este momento en ese proceso. Es el lugar donde se comenzó con eso. ¿Hay estudios definitivos? No, no los hay. Hay estudios en proceso con resultados preliminares. Buenos, sí, sí los hay. De Londres,
de Alemania, que es el que mencioné de la Universidad de Sarre, y otros más, pero esos fueron los dos primeros, el de Londres y el de Alemania. Apaga tu micrófono, Israel y Valentín, porque se está metiendo un audio. Son estudios preliminares con resultados positivos. Los médicos que han hablado dicen que esto puede ser contraproducente, causar un perjuicio a la salud. La mezcla, no. Lo que se está buscando con un estudio definitivo es confirmar si es eficaz, no si es inseguro, sino si es eficaz. Ahora, ¿para qué es que no se tiene respuesta todavía? Que ahí donde caigo en lo que plantea Olga. ¿Qué tiempo debe esperarse? Porque el sistema inmunológico necesita equilibrio y la sobreestimulación del sistema inmunológico, y como yo no soy médico, me remito al doctor Héctor Balcácer, que sí lo es, la sobreestimulación del sistema inmunológico puede causar desequilibrios al sistema inmunológico. Entonces, para eso es que se están esperando los resultados de los estudios en curso, que recomiendan médicos como el mismo doctor Balcácer, que no se opone a la tercera dosis mezclada, sino que lo que recomienda es que se espere más tiempo, que el tiempo entre una segunda dosis y una tercera distinta sea al menos 3 meses, no un mes. Eso es lo que recomiendan médicos como él, por ejemplo, o como a quien escuché hoy, el neumólogo Mansur. No recuerdo su primer nombre, Olga, si tú te acuerdas, pero el neumólogo Mansur, que también está todo el día trabajando con este tema del COVID. La clase médica está dividida. El doctor Pedro Ureña, por ejemplo, a quien respeto muchísimo, no lo apoya. El doctor Clemente Terrero, a quien también respeto, sí lo apoya. Hay otros médicos, el colegio médico lo apoya, otros médicos muy conocidos no lo apoyan. La Sociedad Dominicana de Infectología dijo que no hay tanta información disponible, pero que podría ser efectivo, mientras que la Sociedad de Pediatría dice que no hay suficiente información para aplicar. Yo me la pondría para responder la pregunta de Israel. Sí, yo me la pondría. Claro que me la pondría, porque entiendo, porque no tengo una respuesta inmunológica adecuada, porque me hice la prueba de antígenos y mi cantidad de anticuerpos después de mis 2 dosis es muy baja, que necesito un booster, para ponerlo en un lenguaje coloquial y populachero, un yompeo a mi sistema inmunológico. Pero me llevaría de lo dicho por el doctor Balcácer, que es un experto, y para tener una posición más conservadora, no me la pondría ahora mismo, sino que esperaría que se cumplan al menos 3 meses de haberme puesto la segunda dosis de Sinovac. Eso es lo que yo haría respecto a mí y respecto a mi familia. Pero sí conozco personas que por referencia médica en consultorios privados, personas familiares míos que viven en Estados Unidos, lo han hecho y no han tenido ningún tipo de problemas con su salud, y luego de hacerse prueba de antígenos, los anticuerpos se le han disparado a una respuesta inmunológica suficiente. Además que Pfizer y sobre todo AstraZeneca, ojo, más que Pfizer, son mucho más efectivas que Sinovac para proteger contra la variante Delta, que hasta nuevo aviso, hasta que aparezca otra, porque uno no sabe ya, esto no se sabe dónde vaya a parar, como dicen, hasta nuevo aviso es la variante más agresiva y de más rápida propagación del COVID que se conoce hasta el momento. Leila. Esa es la respuesta a la pregunta tuya, Olga, y a la de Israel. Leila, mira, yo en cuanto salió la información me dediqué a investigar un poco de cómo habían asumido esta propuesta de una tercera dosis en diferentes partes del mundo. Me encontré con la información de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que descartó por el momento la administración de una tercera dosis, sobre todo porque no hay suficiente información al respecto y porque, cito, ellos entienden que no es necesario administrar una dosis más si uno completa el esquema de vacunación. Entonces, así como yo pude conseguir esa información y muchas otras informaciones que hay respecto al tema de la tercera dosis, porque no somos el primer país que ha pensado en esa posibilidad, mucha gente también va a empezar a investigar y va a empezar a opinar en redes y va a empezar la confusión. Por eso yo entiendo que antes de tomar la decisión, o más bien antes de ejecutar la decisión, debe el Gabinete de Salud poner las cosas muy claras.
Esto sí yo creo que amerita que se haga una declaración pública, que se investigue, que se le explique a la gente qué es lo que se piensa hacer y por qué se entiende que hay una necesidad de una tercera dosis antes de empezar el proceso para que, insisto, eso no repercuta de manera negativa en el proceso de vacunación actual. Pero es lógico, o sea, yo sé que ella lo tiene que explicar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero absolutamente de acuerdo contigo. Pero Pero con lo dijo, cucharita, ¿eh? pero con cucharita tienen que explicarlo porque Totalmente, pero lo dijo Gualdari, tú no oíste a Gualdari el Suero, lo que dijo, no cuando apoyó el asunto, sino más temprano. Dijo él, miren, yo tengo mis 2 dosis de Sinovac, me medí los anticuerpos y es como si no me puse nada, porque no tengo anticuerpos. Esa es una forma llana de decir, la respuesta inmunológica de una parte de la población vacunada con Sinovac no ha sido la esperada. No ha sido, o sea, yo entiendo, el gobierno está buscando una solución a un problema. Yo eso se lo aplaudo, porque si hay un problema hay que buscar una solución. no, Si hay un claro. problema hay que buscar una solución. Yo creo que la Y hay un actitud, problema. yo creo que la actitud de la gestión actual respecto al tema de la pandemia ha sido eficaz. Creo que es realmente en materia de vacunación nosotros no tenemos que quejarnos. Quizás en algún punto un poquito de falta de información, pero en general creo que el proceso ha sido excelente. Sin embargo, insisto, creo que esta parte de la tercera dosis tiene que ser explicada. Sí, sí, claro. El problema es comunicacional. Y lo que dice Balcácer, dice, yo no estoy cerrado a eso, y Mansur, yo no estoy cerrado, yo lo que necesito es, para poder salir a defender el tema de la vacunación con la tercera dosis, que nos den información, que nos den datos, detalle, porque fue muy escueto lo que se dijo ayer, necesitamos que nos incluyan Vamos en a la poner la información que tercera ellos dosis, dan. punto. Exacto. El tema no es de rechazo, el de estos médicos que son muy buenos, sino de que los incluyan en el brainstorming. ¿Cómo le diríamos en español? En la discusión. Tormenta de ideas, Claro, en la lluvia de ideas, lluvia de ideas. que los incluyan, porque ellos han hecho grandes aportes y están todos los días con los pacientes de COVID en cuidados intensivos. Bueno, Pero ¿y dónde se fue Valentín, Olga? Dime. no sé, Él pero estaba ahí. mientras, Él está- mientras Valentín aparece, yo quiero traer un tema que me pareció bastante curioso. Quizás a primera vista es algo positivo, pero cuando uno lo analiza, bueno, cuando yo lo analizo, pienso una serie de cosas. Vi una nota de unas declaraciones de Manuel Corripio que decía que él favorece el subsidio al consumidor. ¿Por qué me sorprende? Él dice que no se opone a ninguna decisión que se tome en la conformada mesa de trabajo para enfrentar el alza de precios, pero se mostró partidario de que se focalicen los subsidios en la población más necesitada. Esto se da específicamente en el momento en que hay en el tapete un conflicto entre los gremialistas o los sindicalistas con los empresarios por el sonado aumento de sueldo. Todos sabemos que el gobierno, el ejecutivo apoya la idea del aumento de sueldo. Sin embargo, los empresarios dicen que no es adecuado, no es viable la propuesta inicial que plantean los sindicalistas de un 40%. Yo pienso que estas declaraciones buscan acomodar una situación. Sinceramente creo que el enfoque de favorecer subsidios al consumidor no resuelve para nada la situación. Creo que de la voz del ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, donde él dice que es necesario un aumento de sueldo significativo para que la población pueda apalear lo que ha pasado con la pandemia. Creo que esa debe ser la idea. El subsidio no resuelve absolutamente nada y además carga la situación actual del gobierno, que ya de por sí está trabajando muy fuerte en búsqueda de captar recursos, dada la misma situación de la economía. Entonces, yo creo que los empresarios por lo general nunca quieren perder. Y en el tema, en la discusión en relación a los aumentos del sueldo y los derechos de los trabajadores, siempre se ha regateado bastante. Creo que estamos en una situación que amerita que sí se haga un aumento, la población lo necesita, hay mucha gente que ha perdido su empleo, hay mucha gente que está pasando necesidad, hay mucha gente que
yo te voy a poner un caso que me ha tocado de cerca, una persona conocida que en este mismo momento se encuentra en la Plaza de la Salud, que perdió su trabajo, que su padre tenía ese seguro médico por él y su padre se está debatiendo entre la vida y la muerte porque una persona como él que no tiene seguro no puede darse el lujo de estar ni siquiera en un hospital de cierto nivel, en una clínica. Esa persona está desde esta mañana esperando que le den respuesta en la ciudad sanitaria para que pueda ingresar a su papá, que además tiene leucemia y tiene insuficiencia respiratoria. Y yo me he pasado el día con la sensación de frustración de ver cómo eso pasa tan a menudo. Aquí se teoriza muchísimo. Tú oyes a la gente en los medios de comunicación hablando de un país que parece a veces Suiza, pero la necesidad está ahí. Yo creo que eso de plantear de que se subsidie la pobreza no resuelve absolutamente nada. Sí debe, nosotros somos uno de los países, creo que solo por detrás de México y de Haití, con los salarios más bajos de América Latina. Y eso tiene que comenzar a abordarse, porque es el poder adquisitivo lo que va a sacar a mucha gente de la necesidad en la que se encuentra ahora. El darle oportunidades económicas a la gente, que una gente no tenga que buscarse 3, 4, 5 trabajos para poder llegar al final de mes. Eso es lo que pasa, que una persona pueda tener un trabajo digno y que pueda vivir de ese trabajo. Plantear un subsidio para subsidiar la pobreza, para mí simplemente es un discurso para no tener que enfrentar la responsabilidad de dar un sueldo digno a la gente que trabaja en este país. Podemos aprovechar, Olga, que Israel se conectó temprano. Digo, ya su segmento como quiere dentro de 5 minutos, pero como tenemos a Israel ahí, aunque él tiene su agenda para la consulta financiera, pedirle a él que intervenga con su opinión sobre este tema, porque ese es un tema justamente de hoy. Las declaraciones de Manuel Corripio son de hoy. Israel, sí me escucha, ¿verdad? Escuchaste el comentario de Olga. Pero claro que sí. Declaraciones de Corripio. Entonces, si tú puedes darnos tu opinión sobre lo que ella dijo y sobre lo que él dijo también. Claro que sí. Si ustedes recuerdan, en el transcurso de la semana, en la participación que tuve, no sé si fue el viernes pasado o en Creo el que día fue que fui. el lunes o el martes. Exactamente. Yo les presentaba el escenario en el cual se encuentra el Estado Dominicano, dirigido por Luis Abinader, al respecto de la situación económica. Y aquí entonces establecía cuáles eran las diferentes posiciones que se vertían. Dentro de ellas, la de un subsidio focalizado o un subsidio generalizado. En ese sentido, Olga, al escuchar tu planteamiento y sobre la base de la situación en la que nos encontramos, porque hay que entender, primero, que tenemos una situación sanitaria que tiene 1 año y 4 meses, y por otro lado, esa situación sanitaria ha devenido en una situación económica sumamente difícil, tanto del Estado como de sus ciudadanos. Entonces, Luis Abinader debe hacer lo que sea necesario en esta coyuntura, no con la finalidad de resolver, quiero establecer eso claramente, sino con la finalidad de paliar la situación que está viviendo el dominicano. ¿Tú me entiendes, Olga? Y ojalá y también el público que a los radioescuchas que nos sintonizan puedan entender lo que estoy diciendo. Porque de manera coyuntural estamos claros que el gobierno no tiene las herramientas para resolver el problema. Ahora, el presidente debe en alguna medida colaborar, ya sea de manera general o focalizada, colaborar con los ciudadanos que en alguna medida están atravesando por una situación sumamente difícil. Yo soy de opinión que el subsidio debe ser focalizado, aunque la situación económica nos afecta a todos. Ahora bien, cuando se habla en términos matemáticos y económicos, en función a la situación de la composición económica de una sociedad, dependiendo en el quintil que se encuentre, los más afectados van a ser los que menos pueden, los que están en el quintil inferior, los que devengan por debajo de 23,000 pesos hasta que eso se ajuste por inflación. El hecho es
que no es justo, entiendo yo, y sobre todo porque es una situación puntual que se entiende que en el corto plazo se debe, en el corto o mediano plazo, quizás, yo espero que en el corto plazo se va a resolver, que se beneficien clase media y clase alta de un beneficio que es coyuntural por la situación en la que nos encontramos. Entonces, en ese sentido, vuelvo y les repito, de hecho, ahora recuerdo una chanza que utilizó don Miguel, que fue cuando aseveró que hablamos de que se le cambió el nombre a Quédate en casa por Supérate, sí, y que lo llevaban a 1.650 pesos, lo que se iba a beneficiar el ciudadano. Y don Miguel dijo, recuerdo, que ¿cómo es eso? Si antes ganaban 5.000 y ahora 1.600. Pues ya él se refería ya a FASE haciendo una comparación, y ya FASE no existe en alguna medida. Entonces, ese es el hecho, Olga. Yo entiendo y creo que don Luis Abinader va a asumir ese compromiso, que él va a subvencionar, que va a apoyar a la familia de escasos recursos con la finalidad de paliar la situación que están viviendo. Y creo que es un acto justo y además responsable por parte de él hacerlo. Yo creo que difiere un poco en relación a tu planteamiento, porque sí es cierto lo que tú dices, él no va a resolver el problema, él no va a hacer que la inflación vuelva a los niveles que estaba, pero de manera general, en donde la producción, tanto del Estado como de los ciudadanos de manera directa, se ha visto decaer, entonces en alguna medida él tiene que responder, porque además es una responsabilidad que lo establece la misma Constitución al establecer que la premisa principal del Estado es el bienestar común. Entonces, ya pasando, a menos que me quieran preguntar algo. Sí, yo quiero preguntarte algo respecto a eso que tú planteas. Yo entiendo tu punto y me parece genial que difieras en ese sentido, pero mira, yo soy una persona que me considero relativamente joven y he visto lo del tema de subsidios y de ayudas sociales y entiendo que es una necesidad que sí, que hay gente que inevitablemente necesita ese empujón. Pero nosotros no podemos forjar un Estado en base a subsidios de todo. O sea, aquí se subsidia todo. La electricidad, la producción económica. Pero mira, Olga, lo que pasa es, porque yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento general. Yo no estoy de acuerdo con subsidios, hay que sincerizar muchos precios, pero la verdad es que de manera general hay que hacer el Estado más eficiente en cuanto a los servicios. Ahora, de manera puntual, por la situación que atraviesa República Dominicana, te interrumpí para especificar eso. Luis Abinader tiene que hacer lo que sea necesario para mantener la paz social, porque la mayoría de dominicanos que están en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Puede llegar al extremo de volcarse a las calles, por ejemplo. Entonces, yo entiendo, oye, yo no estoy de acuerdo con los subsidios eléctricos, que tampoco funciona, porque todavía nosotros tenemos que tener inversores y plantas eléctricas en nuestras casas. No, y que subsidios tú que pagas, tienes que pagarle al que no paga. Está bien, pero vuelvo y te digo, de manera general estoy de acuerdo contigo. Ahora, de manera específica, por la situación puntual que vive República Dominicana, en este momento, el presidente tiene que hacer lo que sea necesario. Bien, yo te quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que ayudaría poco, más o menos, o bastante, un aumento en este momento, que los empresarios pongan su granito de arena en esta crisis, que muchos de ellos han salido favorecidos en la crisis? Algunos sectores se han visto muy beneficiados con ganancias por la pandemia. ¿Tú crees que ayudaría en este momento que la gente tenga un poquito más de poder adquisitivo a través de un aumento? Mira, de manera específica, los aumentos de salarios son inflacionarios. No, esto no significa que lo necesitemos o no, porque siendo inflacionario, si hay que ajustarlo, se ajusta el salario, normalmente por la inflación. Eso es así. Ahora, en una situación de inflación, en donde República Dominicana tenía más o menos 12 o 13 años en donde no registraba una acumulación de 2 dígitos al respecto del cálculo de la inflación, puede generarle y devengar en una situación
aún más difícil. Y acuérdense que si no se controla la inflación, eso es como la caída de un juego dominó. Ustedes entienden que se puede salir de las manos y se puede convertir entonces en un problema sistémico. Es el caso también de los impuestos. Los impuestos son inflacionarios porque al final el ciudadano, ya sean estos impuestos directos o indirectos, ya el ciudadano, el consumidor final, es que va a terminar pagándolo. Es el caso, por ejemplo, de los alquileres. Si yo tengo una propiedad que la dedico al alquiler, ¿verdad? Y yo pago un impuesto directo, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, Leila, que tiene 10 o 15 apartamentos, Ajá. En maqueta. En maqueta, exactamente. Ella le va a cargar ese impuesto a la renta de su inmueble. Entonces, por ende, si el impuesto a la propiedad inmobiliaria sube, la renta va a subir. Por ejemplo, es el caso del impuesto a los préstamos hipotecarios. Sí. ¿Verdad? Eso es directamente proporcional al costo de la propiedad y al costo de la renta. O sea, que viene a agregarle valor, lamentablemente, a la inflación. Entonces, eso es sumamente delicado. Pero vuelvo y te digo, el país se encuentra en una situación de crisis. No es el momento para sentarse a evaluar la posibilidad de un aumento salarial. Estoy en ¿Qué pasa contigo? Porque mira qué pasa también. Tenemos una situación de desempleo. Si el trabajo, voy a poner el ejemplo de Rumba, poner un ejemplo. Yo sé, yo creo que sé por dónde tú vas. Claro, por el tema que mencionó precisamente el presidente del CONEP, el señor Bracho, ¿verdad? Atiende esto, mira, si ahí el trabajo lo hacen 3 personas y el aumento salarial va a ser de un 14%, él lo va a multiplicar por la cantidad de empleados que tienes o le va a sumar un porcentaje X y él simplemente va a decir gente. Y el trabajo se va a tener que seguir haciendo. Yo creo que los momentos de solicitar aumentos salariales son aquellos en donde la economía se encuentra en una posición de fortaleza, ¿verdad? Y no va a haber ninguna excusa de tipo económica para torpedear una propuesta como esta. Y bueno, te digo, mire, ¿cómo tú vas a resolver? Mira algo, Leila, mira algo, Olga. El tema de la inflación es tan delicada que tú puedes aumentar el salario un 100%. Y si tú no controlas la inflación, tú haces menos con duplicar tu salario, ¿verdad? Con duplicar tu salario con lo que tú hacías antes de haber sido duplicado. Si tú podías comprar con 1,000 pesos un saco de arroz y la inflación se sale de control y ahora tú ganas 2,000, nada más vas a poder comprar medio saco de arroz. Entonces, es lamentablemente una situación que se puede salir del control. No es el momento para hablar de aumento de salario. Eso es imposible en una economía que está destrozada. Tú sabes, ni aumento salarial dentro del gobierno. Yo creo que las medidas que está tomando Luis Abinader al respecto del gasto público son extraordinarias y debemos apoyarlas, pero no se puede hablar de aumento, es de recortes, de que si un funcionario gana $500,000 de pesos, bueno, paguémosle 250 y eso repartámoslo, aunque sea en funda de arroz a ciudadanos que los necesiten. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad para crear soluciones que no sean tan básicas, Israel. Yo creo que no se puede perpetuar, no se puede perpetuar la idea de que tenemos una situación en República Dominicana donde el 60% de la población no gana 25,000 pesos. Yo me pregunto, y me pregunto no porque no sepa, porque yo vengo de muy abajo, y te voy a decir una cosa, yo no sé cómo una persona se hace todos los meses para con 25,000 pesos, sin los recortes que te hacen por seguridad social y todo lo que ustedes saben, pueda costear primero la canasta básica que anda por los 38,000 pesos, sin contar servicios, sin contar educación, sin contar, o sea, yo no entiendo cómo se puede hacer eso. Yo creo que yo no soy economista, primero, para que la gente lo sepa, y
conozco lo básico sobre economía, pero yo creo que sí podemos sentarnos y pensar un poquito cómo podemos solucionar ese tema. Los sueldos en República Dominicana no pueden continuar de esa manera. Pero mira algo. En cuanto a la política pública se refiere, los gobiernos en los últimos 30 años tienen una responsabilidad directa al respecto de la condición en la que nos encontramos desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Eso es así. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo espero que eso empiece a cambiar con don Luis Abinader. Yo creo que eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque, y voy a citar mi ejemplo, y creo que tú acabas de citar el tuyo. Yo también vengo de una familia muy humilde. Yo no sé si tú recuerdas, Leila, en tantos de los programas que hemos hecho juntos. Sí, yo sé. Primero, mi historia, de dónde yo vengo, primero. Y segundo, las veces que hemos hablado de esos crecimientos económicos que en República Dominicana hemos vivido durante los últimos 20 años, ¿verdad que sí? Que todos los años nos dicen que la economía crece. Sí, es un país perfecto. Rico. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa de manera directa? Y ojalá que a todos los radioescuchas que en este momento nos sintonizan y a quienes nos van a ver a través del YouTube, si usted quiere participar del crecimiento económico de un país, usted tiene que incorporarse al sistema productivo de ese país. La forma más eficiente de distribuir la riqueza de una nación es a través del empleo. Eso es así. Esa es la primera. La segunda, entonces, somos los profesionales liberales y emprendedores. Pero en los tres escenarios se requiere de un nivel de preparación X. Y es donde los políticos, en alguna medida, tienen responsabilidad por el nivel en el que se encuentran los trabajadores dominicanos. Por eso la calidad del empleo es tan baja en República Dominicana, que de hecho tenemos que importar en algunos casos a ciudadanos de otros países para que hagan labores técnicas especializadas. Eso debería darnos relativa vergüenza. Ahora bien, cada quien debe hacer un esfuerzo extraordinario en función de lo que persigue. Voy a citarte, y escúchame en el caso tuyo, pero una mujer joven, una súper profesional, que le doy gracias a Dios por el privilegio de haberte conocido en este escenario. Igual que Leila, una mujer brillante, súper inteligente, y Valentín también. Y que, mira, Valentín es de Boca Chica, somos de la circunscripción número 3. Sí, pero entonces, él no es una mujer joven. Ah, sí. El hecho es que nosotros, en alguna medida, hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que nuestros estilos de vida mejoren en función de las aspiraciones que tenemos y de los sacrificios que hemos hecho para que eso se materialice. Entonces, yo creo que es el mensaje que les llevo a quienes nos escuchan y a quienes nos van a ver en el futuro a través de YouTube. Debemos hacer un esfuerzo extraordinario. Cada quien debe hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Por qué? Por prepararse. Usted quiere superarse en cuanto a la calidad del empleo que usted tiene se refiere. Bueno, pues nadie empieza en la vida militar siendo general. Usted tiene que entrar siendo raso. Esa es la historia. No es lo que usted esté haciendo en el momento, sino la visión que tenga. Nadie entra a una empresa como empleado siendo vicepresidente, siendo ese su primer empleo, ¿no? Usted entra en una recepción como gerente, a menos que usted sea hijo del dueño, y algunos dueños no cogen esa, lo ponen a coger lucha a los hijos. Entonces, a ti, tú parece que vives en Suiza o en Islandia. No, lo que pasa es que esa es la economía. Ahora bien, tú no puedes, y vuelvo y te digo, por eso digo que cada quien debe hacer ese ejercicio, es un mensaje que le doy a cada quien. Eso no significa que en alguna medida, y también voy a citar algo que he dicho aquí, yo creo que también Luis Abinader puede justificar la cantidad de dinero que sea necesaria en cuanto a préstamos se refiere, oye bien, para lograr que República Dominicana logre el tan anhelado desarrollo nacional, que el índice de desarrollo humano en República Dominicana sea medianamente decente, que el ingreso per cápita llegue a los $40,000. Pero para eso se requiere que nuestra población esté educada,
en materia agrícola, en materia agroindustrial, en materia industrial, en metalmecánica, en innovación y tecnología, en turismo. Señor, en turismo, cuando nosotros vamos a Punta Cana y ustedes son testigos, quienes nos reciben en la recepción, en algunos de los casos, son haitianos porque manejan mejores idiomas y tienen un nivel de preparación en algunos casos mejor, o mexicanos o españoles. Mucha Entonces, frecuencia, una muy buena preparación académica. entonces nosotros, eso debe darnos relativa vergüenza. Vuelvo y le digo, yo aspiro a que eso empiece a cambiar. Entonces, los empleos que van a quedar son para los dominicanos que tienen una preparación promedio baja, para no hablar de mediocridad, y que lamentablemente tienen que hacer labores manuales, bartender, barrer, limpiar, mantenimientos, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el ejercicio en donde una política pública que dé al traste con que en los próximos, y te voy a decir algo, cosa que la podemos lograr en 3 años, una política a mediano plazo. Más a largo plazo, pudiéramos lograr que República Dominicana se sitúe en uno de los países cimeros en materia de tecnología e innovación. Yo cité el ejemplo de Israel, que cuando quien creó WhatsApp vendió esa aplicación a Facebook, la vendió en 19.000 millones de dólares. Eso aumentó el Producto Interno Bruto de Israel en casi un 25%. Entonces, imagínate que todo ese dinero entró a Israel, ese dueño de esa compañía no gastó ese dinero, lo llevó al banco. Y cuando lo lleva al banco, el banco lo coloca en el sistema productivo nacional y eso da el traste entonces con que se generen más empleo, se creen más industrias y el país florezca en sentido general. Es el caso específico, por ejemplo, de Israel, el caso que estoy citando entonces, que es un modelo y un referente para todo el mundo. Entonces, nosotros podemos vernos en ese espejo. De hecho, tuvimos la oportunidad de entrevistar al embajador de Israel y él mismo nos dijo, República Dominicana, como ustedes dicen en un anuncio, lo tiene todo, esto es un paraíso. No hay un metro de tierra en República Dominicana que no pueda ser cultivable, porque en Israel sembraron en el desierto y no tienen agua, tienen que desalinizarla. Entonces, yo creo que ojalá que Leila, que es amiga de Luis, hable con él. Yo creo que faltaría un programa completo para analizar las muchas cosas, las muchas peculiaridades que tiene la sociedad dominicana respecto a las oportunidades. Suena más bonito decirlo así a nivel público que vivirlo. Darse cuenta de que existen personas, por ejemplo, y yo conozco muchísimas que se han preparado, se han hecho de maestrías, conozco incluso casos muy cercanos que simplemente en cuanto tienen esa preparación se cansan de tratar de colocarse en el mercado laboral dominicano y la palabra que más se utiliza como un eufemismo para decir que no queremos pagarte lo que tu educación amerita es que estás sobrecalificado. Y muchas veces, si tú vas y no tienes, yo no recuerdo el último trabajo que tuve que no fuera por recomendación. Y yo mira entiendo algo, que déjame terminar esta idea. Yo entiendo que la recomendación es importante porque eso te da una seguridad de a quién tú estás trayendo a tu empresa. Sin embargo, tú tienes que a veces arriesgarte con las personas que andan en el mercado laboral. Aquí hay gente brillante, muchísima gente brillante, capacitada y preparada, que tiene simplemente que estar mendigando un espacio y se termina independizando casi a la fuerza y teniendo 3, 4, 5 empleos de algunas horas para poder sobrevivir. Gente con maestría, gente que ha pasado 8 o 10 años estudiando. Y a aquellas personas que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a una universidad, porque la gente entiende que hay gente que simplemente que no quiere dar ese paso, que no se quiere preparar, que quiere que llegue todo fácil, pero no se prepara para la vida. Aquí hay hay una costumbre muy fuerte, una costumbre muy arraigada de ver el mundo con un cristal demasiado idealista. Y la realidad del dominicano es completamente distinta, hay que vivirla para entenderla. No es tan sencillo como de que uno tiene que ser emprendedor, incluso. Yo te puedo hacer una pregunta a Israel y a Leila también, porque son ambos personas que manejan muchos datos, uno como abogado y el otro como economista. Las leyes que existen en República Dominicana que benefician al emprendedor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las ventajas que se tiene para aquí uno independizarse?
Ninguna, ninguna. ¿Entiendes? Realmente el sistema dominicano, el No, sistema esto es el tributario, discurso. el sistema laboral, el sistema de seguridad social en sentido general está El creado. discurso público es muy Empuja al bonito. emprendedor a la informalidad. Exacto. Eso es así. El discurso público es muy bonito, pero cuando tú vas a la práctica, tenemos muchísimas cosas que no te favorecen para que tú puedas avanzar. Tú no tienes oportunidades equitativas para acceder a una buena educación. Tú no tienes oportunidades equitativas en un sistema de salud pública que es básico, que es un derecho individual y ciudadano. Tú no tienes oportunidades equitativas en un buen salario para cubrir tus necesidades básicas. ¿Cómo tú le pides a una persona que es víctima de todas esas situaciones que eche para adelante? Es un discurso público reciclado, pero en la realidad no funciona. Eso es así. Y todo es una cosa que se conecta con la otra. No van a haber oportunidades, no van a haber empleos y empleos sobre todo de calidad y tampoco van a haber emprendedores en un sistema donde se castigue el emprendimiento, un sistema que está creado para que lamentablemente el que quiera tener alas no pueda volar y que además entonces se creen las suficientes plazas de calidad para esos dominicanos que quieren y necesitan una oportunidad y que quizás están preparados. Pero bueno, miren, cambiando de tema, eh, los combustibles mantuvieron su precio. Así es. No obstante eso, el gobierno estima que va a asumir 333 millones de pesos para el periodo comprendido entre mañana domingo y el próximo sábado. Estamos hablando del 26 al día 3, un poco más, poco menos, de julio. Entonces, definitivamente, el presidente está haciendo lo que corresponde. Voy a utilizar palabras del mismo Luis Abinader cuando fue entrevistado por Uchilora, no, por el informe, no recuerdo el nombre de la periodista, cuando dijo que se hacía necesario, prácticamente obligatorio, el asumir el costo del aumento de los combustibles. ¿Por qué? Porque este era transversal al mantenimiento de los precios de la canasta básica familiar, ya que el mismo afecta directamente tanto la producción como el transporte y la comercialización de los productos de la canasta básica familiar. No tengo más que decir en ese sentido, que definitivamente estoy de acuerdo, aunque el subsidio, el asumir el costo de los combustibles es un aumento general, no subsidiado. En este caso nos beneficiamos todos, clase baja, clase media y clase alta. Definitivamente es necesario que se haga. Y en ese sentido, entonces, que es a donde va mi análisis hoy, ya hemos visto en múltiples escenarios a José Rijo Presbot hablar sobre la necesidad de una reforma fiscal. Y posteriormente vimos también a Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, hablar de lo mismo, de la necesidad. Y finalmente vimos cómo Luis Abinader como presidente, y también estoy de acuerdo con él, dijo que no hay condiciones para una reforma fiscal. Él utilizó ese término de reforma fiscal refiriéndose a la posible creación de nuevos impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque en su declaración anterior, cuando fue entrevistado por Uchi y por Alicia Ortega, él estableció y definió claramente lo que es una reforma fiscal, que no necesariamente puede dar al traste con la creación de nuevos impuestos, no, sino que también puede ser la revisión de los gastos y financiamientos relativamente adecuados. Entonces, cuando él se refirió en ese marco, en ese escenario, y aquí definitivamente genera relativa incertidumbre, porque tú ves a los ministros referirse por un lado a un tema que el presidente le está sacando el cuerpo porque sabe lo que implica, y finalmente termina diciendo que no va a haber reformas porque entiende que no hay condiciones para crear más impuestos, que es como exprimir una naranja que ya está exprimida, y tratando de evitar que se cree una situación parecida a la que vivió Colombia. Que está Y viviendo aún.
que está viviendo. Ya el tema de la reforma tributaria pasó a un segundo plano. Ya Pero el tema los es la conflictos revuelta social, sociales. los conflictos sociales. Entonces, en República Dominicana y aquí definitivamente criticar el tema de las comunicaciones en el gobierno de don Luis Abinader. Definitivamente no entiendo cómo el ministro administrativo de la presidencia, ¿verdad? Que Sí. su antedespacho está a los sumos 10 Sandro pasos. Macarrulla. No, el No, no, administrativo, Ah, el el administrativo. administrativo. Ah, ok. Sí, ese Bueno, lo que pasa paliza. es que también él había dicho algo parecido en una entrevista anterior, Lisandro Macarrulla, respecto de la supuesta, el supuesto análisis de una posible reforma fiscal a partir de enero. Macarrulla, el ministro de la presidencia. El Sí, hecho es que, que en esos escenarios no es posible que funcionarios de ese nivel, aquí voy a incluir a Macarrulla en función del comentario que hace Olga, eh, estén llevando información que tal vez no ha sido colegiada con el mismo presidente, tal vez, o con las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio de Hacienda, que sería quien llevaría la voz cantante en la presentación de un anteproyecto de reforma fiscal. Entonces, definitivamente, este hándicap, por así decir, lleva el gobierno en función al problema comunicacional que tiene. Yo creo que comentábamos aquí que las únicas informaciones veraces y relativamente creíbles, porque se han convertido en los voceros del gobierno, son la del mismo presidente, en boca del mismo, la vicepresidenta de la República y en alguna medida la primera dama, que definitivamente hay que reconocer el nivel de influencia que ejerce. Entonces, no sé, yo creo que debería alguien decirle que el estar desdiciéndose entre ellos y contradiciéndose entre ellos genera un efecto de incertidumbre. Yo concluyo en mi comentario en ese sentido diciendo que en República Dominicana va a haber una reforma fiscal. Yo creo que es impostergable y que en alguna medida don Luis Abinader trata de evitar una situación desde el punto de vista social que se salga de control. Y eso lo evidencia necesariamente los consejos, las comunicaciones, las entrevistas en las que los diferentes funcionarios se han referido al tema. Eso es como miente, que algo queda. Al final se hace imprescindible y creo que va a ser prácticamente obligatoria la presentación de una reforma fiscal y creo que la van a dejar a lo sumo para presentarla con el presupuesto del año 2022 a más tardar en octubre de este año. Ese es mi parecer. yo creo que el presidente, yo creo, por la forma en que se ha manejado con el tema, creo que mientras él pueda dejarlo para después, mientras él pueda incluso hacer sacrificios para mantener la economía con cierta estabilidad, él puede estar posponiendo el tema de la reforma fiscal. Yo creo que él es muy consciente de la situación que estamos atravesando. No es un presidente que está como ajeno a lo que sucede y me parece que podemos ver en mediano plazo una posposición precisamente del paquete fiscal, que no solo por el temor de un problema social, sino también por una conciencia plena de que tenemos un problema económico y no se puede forzar mucho el mingo. Es todo lo que tengo que decir. Mira algo, Leila y Olga, en relación a la situación fiscal para el año 2022 de República Dominicana. Y lo que voy a decir también son palabras de José Rijo Presbot y el ministro administrativo de la presidencia. Si no hay reforma fiscal para el año 2022, se espera que el déficit va a ser de 5.37% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso es alrededor de 6.000 millones de dólares. Estamos hablando que si lo multiplicamos por 58, estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. Agrégale a eso que mínimamente el presupuesto tiene que crecer por la inflación y que ya para el año 2021 República Dominicana tuvo que financiar la diferencia entre las recaudaciones
y el presupuesto total, estamos hablando de casi un 37% del presupuesto. Entonces, definitivamente, imagínense ustedes, cualquier ciudadano que devengue 100,000 pesos mensuales, ¿verdad? Que gaste 100,000 pesos mensuales y que solamente esté ganando 62,000, que tiene que lo otro financiarlo con una tarjeta de crédito, con una línea de crédito o con un préstamo. Lo Definitivamente lleva el percucio. va a ser una situación difícil, así que Bueno, aquí me despido. ya llegamos al final. Olga, Israel, Gabriel, Ismael, tengan feliz fin de semana. A ustedes, el público que nos escucha también, feliz fin de semana. Gracias por la sintonía. El lunes estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba.